Hola Manu, Buenas tardes, ¿cómo ¿qué estáis? tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, todo lo bien que se puede estar después de Bueno, estar 15 días metidos en casa, pero bueno, ahí seguimos. bueno. Bueno, hemos conseguido conectar, que tenía un pequeño problema y hemos perdido un minuto, pero bueno, no pasa nada, ya estamos conectados. Oye, En primer lugar, darte las gracias. Es un auténtico honor tener una persona como tú hablando con nosotros y bueno, sobre todo, darte las gracias porque en estos tiempos pues no es fácil. el placer es absolutamente mío, de poder estar y poder cambiar un poco la rutina de estos días y poder hablar un poco de fútbol, que ya lo he hecho, yo creo que lo Si hay echamos todos. ganas. Sí, 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 sí. Bueno, por lo que veo, la gente tiene muchas ganas, o sea que vamos a tratar de comenzar cuanto antes. Para los que no te conozcan, que creo que son muy pocos o prácticamente ninguno, bueno, Manu Sotelo, entrenador de porteros súper reconocido, bajo mi punto de vista, con una metodología súper innovadora. Yo siempre que te he escuchado me lo he pasado muy bien y me ha hecho reflexionar mucho. Y bueno, que ha estado entre otros equipos, pues como el Celta, el Depor, el Nottingham y últimamente en el Al-Ahly, si lo pronuncio bien, que no sé si lo he pronunciado bien. Allah y Toja. Al-Ahly Toja, ¿vale? Y bueno, quería comenzar preguntándote un poco, pues, ¿qué tal la experiencia de Qatar? ¿Cómo es un poco el cambio entre Europa, Oriente Medio? ¿Es muy diferente? Porque supongo que no sea igual entrenar a porteros en Europa o en España que en otros países. Sí, sobre todo ahí el mayor cambio es que tienes que entrenar a porteros locales. En teoría tienen que ser locales, porque es una liga que es una liga muy pequeña, entonces la selección pues quieren potenciarla muchísimo, entonces quieren sacar porteros de esa liga. Eh, yo no tenía esa circunstancia exactamente porque se podían nacionalizar gente, entonces ya había un portero allí que llevaba 7 años en el país, que era brasileño, que era el portero que jugaba titular. Después había un par de chicos cataris y después un chico pues, que sus padres eran egipcios, pero desde pequeño estaba allí en Qatar. Y eso cambia totalmente porque ellos tienen una cultura muy diferente en cuanto a todo, a su estilo de vida, a sus costumbres, incluso a su hambre por el fútbol, que no es lo prioritario. Sí, sí. Bueno, yo estaba en Qatar y sé un poco de lo que me hablas, ¿no? A veces es un poco complicado. El tema sobre todo de la cultura, de un poco de habituarse a todo el entorno que tienen ellos allí, ¿no? Y sobre todo el idioma. Di que por suerte yo con los que he tratado al menos hablaban muy bien inglés, que eso es de agradecer, que no en todos los países creo que sucede. Sí, el idioma sí que siempre es una barrera porque no solo es la parte de entrenamiento. Tú puedes hablar un inglés fluido o incluso los porteros para que te entiendan, pero es que al final estamos pensando que tengo que tener un buen inglés para entrenar. Pues que si estamos entrenando a porteros, estamos entrenando a personas. Y cuando Claro, estamos entrenando no solo es esa media hora o esa hora de entrenamiento que podemos estar con ellos, hora y media, si cogemos todo el equipo o lo que sea, sino que después tenemos que pues, enseñarle un análisis de vídeo, tenemos que hablar con ellos para conocerlos como personas, tenemos claro. que socializar incluso. Entonces eso a veces sí que es una barrera. Además el árabe se complica bastante. Yo sí que Ya. pues, algunas palabras sí que tenía de árabe para entrenar. Sí. Después era el inglés. Tenía la circunstancia que había un chico que tenía 17 años que no sabía hablar casi nada inglés, con lo cual siempre Claro, utilizaba a otros dos porteros como traductor. Entonces siempre se pierde un poco ahí lo que quieres hacer. sí. Es una buena estrategia, pero lo que tú dices, al final acabas perdiendo mucho tiempo, mucha eficacia de no contactar tú con él directamente, ¿no? Uh -huh. Eh, yo tengo una cuestión. ¿Qué te ha sido más complicado, Qatar eh, o Inglaterra? Porque al final allí vas, ellos, su idioma nativo, volviendo al idioma, es el inglés. Aquí ellos no es idioma nativo, pero bueno, no sé, ¿qué es más complicado? ¿Qué crees que ha podido ser más complicado dentro de tu experiencia? Pero claro, tenemos que ver que es complicado. Por ejemplo, Sí, sí, las dos partes me las tomé como un reto. Cuando fui a Inglaterra tenía, por supuesto, pero inglés y disfruté mucho más en Inglaterra. Por lo que te decía en Inglaterra, aunque los porteros, como podemos hablar después si quieres, de cómo son un poco a nivel de metodología, etcétera, pero sí sí. que buscaban, el fútbol era la parte más importante de su vida. Entonces, todo lo que le Ujú. decías, y era casi todo novedoso para ellos, porque son bastante rígidos en algunas cosas, pero también como podía pasar en España.
Pero sí que más difícil fue eso, fue más en Qatar por su falta un poco de querer avanzar. Sí. Y luego ya yendo a la competición, las demandas de competición son muy diferentes entre España, Inglaterra y en este caso Qatar. Sí, las demandas competitivas son totalmente diferentes, pero ahí está. Pero es como si estamos entrenando, por ejemplo, en España en primera división o en tercera Sí, división, en segunda B. cambia, sí. Nosotros como entrenadores de porteros tenemos que analizar la liga en la que estamos. Y, por ejemplo, cuando Rubén de la Barrera, con el que me fui para allí, que lo conoces muy Yo bien, lo conozco bien. pues, me comenta lo de por irme con él. Entonces, lo primero que hice fue pues, empezar a investigar, uno, el equipo, los porteros y otra, sobre Ujú. todo, la liga que me iba a encontrar. Pues cómo eran los caminos que utilizaban los equipos hacia el gol, cuáles eran los jugadores un poco más determinantes y cómo era un poco lo que se necesitaba, cuáles eran un poco las salidas más utilizadas por Rubén. Entonces ahí ya me da un poco todo lo que voy a trabajar en pretemporada y todo lo que me voy a encontrar en esa liga. Sí. Eh, Probablemente ahora y por cercanía, sobre todo Qatar nos queda un poco más lejos al resto, pero ahora hay un debate bastante grande entre Inglaterra, España. Eh, ¿Realmente son tan diferentes los porteros en Inglaterra respecto a España o los entrenadores de porteros o el entrenamiento? ¿Seguimos las mismas líneas de trabajo entrenando los entrenadores de porteros ingleses y los españoles o hay diferentes vías? Vale. Voy a ser un poco gallego ahora. Te voy a responder con una No pregunta. faltaría. ¿Y en España somos iguales entrenando? Eso es buena pregunta. Creo que deberíamos reflexionar sobre ello. Yo creo que nos queda mucho camino por recorrer. Yo creo que Claro. nos queda. Es que siempre os pasa eso. Yo creo que en Inglaterra sí que son muy, muy parecidos entre ellos, pero aún así sí que encuentras algunos que ya hablan un poco del juego, ya hablan un poco de situaciones simuladoras preferenciales, no con este nombre, por supuesto, pero sí que ya van Sí, un poco yendo hacia ahí. Yo, por ejemplo, lo que me encontré en los entrenadores de porteros de la academia, me encontraba pues, siempre el mismo ejercicio, continuamente, sí. hacían todos el mismo ejercicio, que era simplemente estar en posición base, Ajá. desplazarse y llegaban y lo que se le llama blocar, yo lo llamaba agarrar. Sí, Y hacían eso. sí. Era todo el entrenamiento igual. Y eran todos los días exactamente igual, excepto un día que lo utilizaban para centro, pero simplemente centro sin ningún elemento que pudiese un poco estabilizar la situación del portero. El resto era exactamente igual. Entonces, todo lo que me Sí, sí. encontré con los porteros era, oye, tíos, vamos a trabajar uno contra uno. Me dice, mano, nunca hemos ¿Qué es? trabajado uno contra uno. Muy bueno. Tanto Luke Stilly con 30 y algo años como Sí. Jordan con 25 o chicos de 19 años. Entonces, lo que hacía un poco era esa parte también de adherencia a una diferente parte de entrenamiento o una diferente Ujú. metodología de entrenamiento y ellos encantados. Ellos encantados Sí, porque sí, sí. veían que lo que se encontraron después el domingo iban por ahí. Sí que alguna vez, por supuesto que te piden también lo de ellos, porque algunos, y sobre todo los que Necesitan un poco de. claro, han llegado al éxito de esa forma, se quedan un poco, como dicen, hostia, me falta un poco las sensaciones de agarrar, Sí, sí. pues alguna vez pues tienes que darle también esa pastilla, pero cuando la das Sí, y cuando la das ahí es un debate interesante. sí, la verdad que sí. Nos pregunta aquí un amigo AFMM 1982. Buenas tardes, me gustaría saber qué piensas sobre el rol del entrenador de porteros en el cuerpo técnico. Me parece una pregunta muy buena y la quiero llevar un poquitillo más allá. ¿El entrenador de porteros se tiene que encargar solo de los porteros o hace más cosas? Quiero decir, ¿puede tener responsabilidades con una línea, con un grupo de jugadores, con una fase del juego en concreto, o por lo menos aportar su punto de vista? No sé, ¿cómo lo ves? Pues yo ahí lo tengo bastante claro. Yo creo que primero, antes de ser entrenador de porteros, debemos ser entrenadores. Pues cuando me preguntan muchas veces, ¿qué es Manu? Pues Manu es entrenador. Bueno, también da la circunstancia que yo fui antes entrenador que entrenador de porteros. Siempre pues, ya era portero y ya estaba entrenando a porteros. De hecho, yo llego a primera división en el Celta como entrenador, como segundo entrenador. Éramos los Ajá. segundos entrenadores y llego ahí. Y sí que también estaba a la vez como entrenador de porteros. Pero, ¿qué rol tenemos? Va a depender mucho el cuerpo técnico y el entrenador con el que estamos. Normalmente el entrenador de porteros es un entrenador de porteros de club.
Después, los entrenadores de porteros que puedan ir de la mano de entrenadores, sí que van teniendo más roles, pero también depende de lo grande que sea ese cuerpo técnico. ¿Podemos tener otro rol? Perfecto. ¿Podemos tener otras responsabilidades? Perfecto. Yo, por ejemplo, en muchos equipos llevé el balón parado. O llevaba también pues la línea defensiva más el portero en función de cómo podemos defender de manera cooperativa. O incluso generando tareas. O incluso Sí, haciendo las tareas que hacía el equipo y hablando con el que diseña un poco las tareas. Pero también tenemos que tener una cosa clara. Nosotros si nos ponemos a analizar nuestro partido, analizar el rival bien hecho, analizar los posibles rivales jugadores individualmente, rivales, sí, sí. analizar bien el entrenamiento que nosotros hacemos, evaluar bien, diseñar, también tenemos tela, ¿eh? Porque a veces Sí, parece sí, que hay, hacemos hay muy poco. trabajo. Hay trabajo, sí, sí. Hay más de lo que muchas veces la gente piensa. Así es. Eh, yo creo también, por otro lado, que también un poco lo que tú decías, ¿no? La diferencia entre entrenador de club y entrenador que va con un cuerpo técnico, también para ese tipo de cuestiones es diferente, ¿no? Al final, yo con los entrenadores con los que más he estado, al final, esa confianza que se adquiere ya después de unos años trabajados, al final, también ellos derivan cientos de responsabilidades en ti, más que si llegan, por ejemplo, de nuevos a un club y hay un entrenador de porteros de club. Es lógico. Es lógico, Es es lógico. lógico y normal. A mí me pasó sobre todo en el Depor. Me Sí, ficha, me ficha Fernando Vázquez, con él pues, hacía muchas cosas y después todos los entrenadores que iban llegando, pues a la circunstancia que tampoco, o sea, siempre sí, íbamos un poco con el agua al cuello porque es así, era, era la situación en la que estaba, entonces todos los entrenadores pues pasé como con 8 entrenadores, entonces no estaban ni siquiera un sí. año. Entonces esa fase de adaptación, esa fase de conocerse, pues no daba tiempo a que te Ujú. diesen más responsabilidades. Algunos sí que lo hizo. Ajá. Oye, nos pregunta un conocido, Tony Doblas. No sé si te Hombre, suena. sí, bueno, pasa amigo. Son cada vez más los entrenadores de porteros de la Premier que no son del Reino Unido. ¿Se han quedado anticuados allí? Nos pregunta. ¿Y cuántos equipos grandes españoles, por equipos grandes me refiero, imagínate, a Sí, los 6 7 que están ahora en la liga más arriba, ¿cuántos tienen porteros españoles? Pues si nos ponemos a sí, analizar, también podemos decir que los porteros, exacto. Es que hay muchos factores que se también pueden podemos decir que analizar. en teoría, los dos porteros que están en la selección española también están en Inglaterra. Sí, sí, también, también. Y luego también, por lo que volvemos un poco, ¿no? A nivel de cuerpo técnico, el entrenador español, por suerte, se ha abierto barreras en el extranjero y cada vez se firman más cuerpos técnicos españoles. Y Pero al final suelen. Sí, esto cambiaba sí, mucho en relación a, de repente, pues globalizado. Mira, Tony no solo ha estado aquí sí, metido en España. sí, 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 sí. Cuando empezamos a salir, como entrenadores, de repente, entrenadores de porteros, recuerdo yo el año que estuve en Inglaterra, cada vez era lo más normal encontrarme como entrenador, Sí, sí. no iba a decir extranjero, pero incluso español. Ajá, ajá. Está Marcos allí, está Iñaki, está un montón de Sí, hay gente. mucha gente, sí. Nos pregunta Sier, que también es una pregunta muy interesante. En competición, él dice a qué le das prioridad. Podemos decir qué te parece más importante. Lo técnico, lo táctico, lo físico, lo psicológico, todo, seguramente todo, porque todo es importante, pero ¿en qué marca la diferencia? Es que Es ahí complicado. siempre estamos, claro. Es que hay una serie de factores que siempre están trabajando. Si vamos a la teoría del caos, teoría de sistemas, como toques una cosa un poco, ya vas a ver cómo influye en el resto. Pero yo iría a la parte psicológica. Pero la parte psicológica viendo la parte emotivo-volitiva, la parte de las Sí. emociones, el poder estar concentrado, estar atento, que ningún elemento disruptivo pues me moleste. Yo creo que esa parte puede ser un poco más, la más importante, porque después eso va a derivar en el resto, pero además en una cascada importantísima. Y yo te pregunto, y es una pregunta que me parece complicada de responder, ¿eh? ¿Podemos generar en el entrenamiento esas emociones similares a un partido? ¿Es fácil? ¿Es difícil? No es fácil, pero es decir, exactamente iguales es imposible. Exactamente Sí, iguales porque es al final imposible. nunca vas a tener la gente, el campo, el mismo clima en todos los aspectos. Pero A mí me ¿hasta qué parece muy punto nos interesante. podemos acercar?
ahí siempre intenté apoyarme con los psicólogos que teníamos en el equipo de cuáles eran los factores psicológicos más importantes a simular dentro del entrenamiento. Y claro, porque nosotros a veces pensamos que son unos, pero también tenemos que ver de esa parte de la psicología, claro, etc. Y me decían ellos, por supuesto, el estrés. Y claro, ¿cuáles son los elementos que dan más estrés al portero? Pues a veces, si no conocemos al portero, si no hablamos con el portero, no sabemos cuáles son los elementos que más estresan al portero. Hay porteros que lo que más estresa es la posibilidad del rival de un centro, por ejemplo, que no se sienten eficaces, o un determinado jugador, o incluso la grada, o incluso el entrenador por cómo le habla el entrenador o cómo le mira el entrenador al portero, imaginaos. Entonces, ¿qué podemos estresar? Entonces, una de las cosas que más estrés produce es el error. Lo cual, ¿cómo podemos trabajar a través del error? Pues tenemos que trabajar a través de cómo salir de la frustración cuando tengo un error o cómo podemos convivir con el error. Eso me ha pasado mucho en Inglaterra, ¿sí? Podemos retomar un poco lo de Inglaterra. En Inglaterra, no todos los porteros, pero la mayoría tienen una aversión total al error. Es decir, no solo error, sino si encajan gol, están muy jodidos. Incluso te miran mal, como has tirado a hacerme gol. No, estamos tirando. Claro. Estamos tirando bien para que tú intentes en partido llegar a ese tipo de balones por potencia, por lejanía, etcétera. Lejanía me refiero a lejanía en cuanto a los palos. Bien, entonces, nosotros lo que podemos simular es, trabajando en escenarios de baja precisión de eficacia, es decir, que el portero piense que va a ser muy malo, entre comillas, o su percepción de eficacia va a ser muy baja. Imaginaos, cuando estábamos sobre todo trabajando con el equipo centro remate, que los porteros odian el centro remate. Y te dicen, hermano, es que es imposible, es que no hago nada, porque igual de cada 10 ellos tienen posibilidad, repito, de intervenir en una. Entonces, ¿cómo podemos intervenir para eso? Pues nosotros cuando estamos haciendo eso, los porteros están estresados cuando tienen eso, percepción de eficacia baja, y también cuando no saben qué va a pasar, porque eso viene de entrenamiento un poco analítico. Entonces, cuando juntamos esas dos cosas, más, por ejemplo, yo añadiría nuestro feedback. Tenía una profesora en la carrera, en INEF, de psicología, que dijo una vez que los entrenadores tenemos que ser actores, que tenemos que manipular con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de estar en el entrenamiento, manipular un poco el clima del entrenamiento. Entonces hay días que pues cambio la cara y me pongo de hijo de puta total. Pues eso también estresa a la hostia, porque los porteros, si os fijáis, cuando están mal, cuando quieren algo, siempre nos mira, porque tenemos un vínculo especial. Pues yo creo que esa parte también, esa parte de estrés, la podemos incluir ahí. Entonces, mezclando todo eso... Ya vamos consiguiendo cosas. Hablabas del feedback. Hay una cosa que a mí me ha pasado, por ejemplo, ¿no? Yo muchas veces, cuando estamos haciendo tareas de entrenamiento, estoy tan centrado en que la tarea salga bien que muchas veces pierdo el foco de lo que tengo que ver o lo que quiero observar o el feedback que le quiero dar. Y muchas veces creo que es importante también que el entrenador salga un poco la tarea y observe, porque a veces es complicado estar ejecutando y a la vez observando y corrigiendo. No sé si te ha pasado a ti alguna vez. Muchas veces, pero es que depende de las tareas y también depende de... Estás hablando sobre todo, claro, en el entrenamiento aislado, es decir, nosotros con los porteros. Entrenamiento específico, efectivamente. Porque muchas veces te ves que yo no quiero ejecutar siempre, porque además la variedad de que podemos tener nosotros los porteros para golpear, pues claro, no solo que tengamos, por ejemplo, la rosquita o el empeño total, pero sí que ellos, aunque sea inconscientemente, van pillando nuestros patrones y van sabiendo un poco cómo puede ir la bola. Entonces ponemos a los porteros a golpear, pero también tienen que haber un clima positivo de la hostia para eso. Para que tienen funcione. Que ser muy responsables para eso. Pero bueno, si no es así, yo sé que muchas veces tenemos que estar, queriendo corregir eso, pero también tenemos que tener cuidado. Cuando estamos parando y corrigiendo cada cosa, estamos entrando en un aprendizaje que es el aprendizaje explícito. Y cuando entramos ahí, ojo, que podemos cerrar. Entonces, yo ya desde... ¿Cuántos años? Que ya soy... Eres joven todavía. La cámara, para mí, la cámara es esencial. Tengo una cámara desde que empecé en el Depor en el 2013 y esa cámara
todos los días está allí colocadita. A veces incluso pues con 2 cámaras, con la GoPro, lo que sea. Sí, Y ese feedback, por supuesto que hay feedback que tiene que ser instantáneo para lo que quieras. sí, Pero ahí sí que, pues, ahí tiene que estar pautado y tiene que ser tras una evaluación que queremos que el portero pues logre ese aprendizaje, etcétera. Pero si no, esa cámara y después, incluso después de entrenar. Yo muchas veces, después de entrenar, los porteros vienen o al día siguiente o se lo mando por WhatsApp. Yo utilizo aún, pero ahora no con los porteros, por supuesto. Tengo un canal en Vimeo en el que los porteros están ahí y le voy mandando y le voy subiendo, pues... y les llega la información. Exacto. Vía WhatsApp o vía Vimeo. Oye, que tenéis un vídeo en Vimeo, le mando el enlace. Fíjate en esto. Lo ven ellos, lo ven las veces que quieran y al día siguiente, oye, vamos a trabajar sobre esto. Y no solo ellos, sino sobre ellos, qué ha pasado, Sí. y pues vamos a ver en otros porteros. Cosas bien hechas, cosas mal hechas, en cuanto a ese objetivo contenido. Sí, es interesante porque a mí, bueno, y a todos nos pasa que dices, guau, esta tarea ha salido perfecta. Y luego la ves en la cámara y dices, madre mía, qué desastre, no hay por dónde cogerla. O sea, que al final ese soporte de vídeo es una herramienta para mí vital. Hoy en día, muy, muy importante, sí. No solo para Oye, YouTube después. eso es. Nos pregunta Sergio Gudi, durante el partido, ¿qué indicaciones piensas que se le debe dar al portero? ¿Y cuándo, sobre todo? A veces es complicado dar información cuando estás en un campo, sobre todo en la élite lleno, porque al final con el ruido del ambiente es muy complicado, pero a veces pecamos de dar incluso excesiva información al portero. Es lo que nos preguntaba Woody. ¿Qué piensas? ¿Se le debe dar información al portero? ¿Cuándo? ¿Durante el partido? ¿En el descanso? En el descanso, por supuesto, Sí. porque hay un plan de partido y hay un plan de partido para el equipo y el portero está ahí. Y también hay un plan sino que se analizó el equipo rival con el portero, estamos hablando de fútbol profesional. Entonces, si hay algún condicionante que, imagínate que es un equipo que van a entrar mucho pues con pase en penetración o con pared penetrando pues en las esquinas del área, etcétera, y están buscando otro camino. Pues también tenemos que saber, oye, ¿te estás dando cuenta que están haciendo esto? ¿Te estás dando cuenta que cuando están jugando en este lado hay un jugador que está picando siempre ese espacio? Ojo, avísale a tu central o avísale al lateral. Refrescar también, sobre todo, ¿no? Refrescar un poco, oye, hemos planificado esto, lo hemos trabajado. Eso es. Has visto, yo sobre todo lo utilizo mucho, con los porteros, llevas el registro de las acciones, nos han creado peligro como creíamos que nos iban a crear peligro. Al final es un refuerzo muy positivo para los porteros. Hay que seguir controlando esto, etcétera, etcétera. Porque otras cosas yo creo que en el fútbol profesional es muy, muy difícil. Porque tienes a porteros lejísimos, es que si dices algo a viva voz, pues es que se va a entrar antes el banquillo rival que tu portero. ¿Tienes algún gesto? Esto es pregunta mía. ¿Tienes algún gesto para comunicarte de algo concreto con el portero que según te vea, yo qué sé, levantando las manos ya sepa perfectamente de lo que estás hablando? Si se puede contar, claro. Sí, no pasa nada. En inicios y reinicios sí que muchas veces utilizamos gestos muy típicos, muy fáciles de identificar, sobre todo. Que es el mejor camino en función de cómo está el rival. Imaginaos, pues nos están presionando con 2, con 1 y el portero no está tomando buenas decisiones. O incluso en el juego, en el inicio, si hay que jugar en largo, tenemos que jugar a disputa, control o a espacio, pues ahí sí que es más fácil decirlo. O incluso en los penaltis. En los penaltis, con los porteros. Oye, tío, hemos visto esto, hemos analizado esto. Sí. En función del resultado, este jugador tira sobre todo a esta zona. El portero a veces no recuerda porque hay varios lanzadores. Sí. Y ahí sí que tenemos. Y esa lo puedo decir, es muy fácil. Hay que estar. Sí. Mi mano es tu mano. Es decir, porque yo si me pongo aquí de repente, dice el portero. Claro. Hostia, ¿pero es para allí o es su derecha o mi derecha? Puede ser al centro, puede ser quédate. Pero claro, toda la información tiene que ser antes. Si no, tiene que ser alguna pindorita muy, muy pequeña. Si no, lo podemos volver loco y no saber. Es que normalmente es el teléfono roto, no vas a ver lo que estamos diciendo. Sí. Quiero parar un segundito para agradecer a todos las preguntas, porque a veces es complicado responder a todos porque salen preguntas y preguntas. Vamos a intentar responder a los máximos posibles. Nos decía Julio César, volviendo un poco atrás a lo que comentabas de los centros laterales, ¿qué herramientas utilizas para que los porteros no piensen que es inútil lo que están haciendo, que están parados?
¿Cómo les convences? No entiendo la pregunta. ¿Que están parados cómo? Que se sienten inútiles, lo que tú decías, que en una tarea de centro lateral que igual no les llega el balón, que se giran y dicen, oye Manu, que no Ah, ok, estamos, no ok, estamos ok. interviniendo. Perfecto. ¿Qué Sí, sí, sí. herramienta les das tú para que vean que sí, que realmente sí que están trabajando, aunque solo intervengan una vez? Que también nos vale para otras situaciones de juego. Sí, sí, Hay situaciones de juego que el portero tarda mucho tiempo en intervenir y te dicen, oye, que no me está dando bola el entrenador. ¿Y cómo convenzo yo al portero para hacerle creer que sí? Normalmente le pongo, cuando hacemos esa tarea, que esa tarea se da en todos los equipos casi todas las semanas, con diferentes matices, Sí, por supuesto, pues ahí lo que hago es ponerle objetivos, diferentes objetivos, retos incluso entre el grupo de porteros y, sí. y ponerle el foco en diferentes partes para que Ajá. ellos sean más eficaces. Y le digo, oye, tíos, ¿os habéis fijado dónde centra? ¿Dónde centra? Estáis bien situados? ¿Vuestra ubicación es la Ajá. correcta? Entonces, hostia, si yo voy cumpliendo eso, ya tengo objetivo. Si, por ejemplo, nos vamos a lo que seguramente decía Julio César, de dónde lo llevamos para que ellos crean que son más eficaces, pues, oye, ¿dónde te va a rematar? Si te va a rematar, otra vez nos vamos a la ubicación. ¿Dónde está siendo? Porque si entra uno o dos jugadores, ¿cuál es el jugador que Ujú. puede ser más peligroso? Tienes que acercarte un poco ahí. ¿Dónde estás ubicado en función Sí, de la portería en función de remate? Hostia, ya cambia. ¿Y dónde miras? ¿Dónde miras en el momento que centra? Pues ya estamos cambiando. Entonces, estamos poniendo continuamente, no digo de poner todos en la misma sesión, sí, sino de sí, sí, cambiando sí, sí, sí. focos. Justo Sí, en el sí, sí. momento de remate, estás parado. Entonces ellos Sí, tienen que ir a, hostia, ¿dónde tengo el foco cuando es el centro de remate? Hostia, sí, que no sea aquí, que sea en el jugador que sí. me remata. Y, por Ajá. ejemplo, yo sienta que estoy en posibilidad de intervenir. Poder intervenir. Sí, no, es muy interesante. Nos preguntaba Nacho, hablando ya de porteros, el rol titular, suplente, ¿cómo se gestiona? ¿Qué hacemos con un portero o cómo podemos motivar a un portero que es suplente y que no juega y que hay que tratar de que no se caiga, básicamente, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar esos roles? Igual también con esos microobjetivos, por lo que me acabas de comentar, creo que podría ser también una buena, en base a la mejora personal, Correcto. probablemente. Sí, sí, yo normalmente lo que utilizo más es el desarrollo, pero claro, pero nos vamos otra vez a lo mismo. Depende, es que la pregunta sería, es que voy a pecar otra vez de gallego, el depende, pero es que depende de cada personalidad de los porteros. Es que Sí, si tienes dos porteros que son dos toros que creen que ellos tienen que jugar, que sí, debería ser así, hostia, ya cambia totalmente de cómo debería ser la influencia del entrenador del portero sobre el segundo. Si sí. tienes, si tienes un portero que asume totalmente el rol y está tranquilo y simplemente quiere pasar el año y ya está, va a cambiar la cosa. Entonces, Sí, ¿cómo va a ser ese, esa relación hacia el portero que está siendo suplente? O sea, ¿cómo le hablas? ujú, ¿Cómo le hablas sin sí, entrenamiento? Por ejemplo, en Inglaterra hay una cosa también que es una tradición, que el portero titular es el más importante, es la niña ujú. bonita. Y La cuando figura, entrenas, sí, no, pero cuando entrenas tiene que ser el que lo llevas aquí para entrenar. Y sí, no le des importancia, una repetición más a los otros, el portero titular. tiene que ser. Y ahora, no, hablando con los Sí, porteros, sí, me sí. dicen así. Yo le preguntaba, ¿pero es así? Me dicen, sí, ¿Y sí, esto? Sí, no, pero además, Manu, que es el que juega el domingo. Ya, pero sí, es que si los otros mejoran, ese tiene que mejorar por cojones. claro. Y normalmente sí, lo que decías Has- tú, normalmente para que el tío esté, porque te puede estar, hostia, mira que el mister está contento contigo, perfecto, que el mister hable con él, no solo con el segundo, sino con el tercer portero, el feedback que le dé, cómo se lo dé, eso es mucho más de lo que nosotros le podemos dar. Pero, Sí, pero aparte de eso, nosotros le tenemos que dar una importancia casi mayor, entre comillas, que a los... mayor entre comillas, sí. Sí, sí. En Sí, cuanto a sí, esa mejora, por ejemplo, yo les enseñaba más vídeos de desarrollo individual a los porteros no titulares que al sí, titular, porque, sí. porque el titular también va a tener un conocimiento de resultado Sí, en dominio. le estimula la competición. Exacto. El estímulo, lo has dicho, el estímulo va a ser muy diferente. Entonces, ese Ajá. refuerzo social lo va a tener ahí. Va a ser el mayor, que es el del míster. Por lo tanto, la pregunta clave, ¿una misma metodología para todos? No. No, 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 no.
Pero No puedo tener un libro para todo el mundo. yo creo que no. Desde mi punto de vista, no puede ser. Porque es que incluso no hay ni siquiera el mismo ejercicio hecho simultáneamente es igual para todos. Es que me Sí, preguntan muchas veces lo que decías tú antes. Nos salimos de la tarea y nosotros observamos. Pero es que yo no voy a golpearle igual a un portero que a otro. Porque no quiero sí, generar ese error en un portero o en el otro. sí, O sí, quiero generar una parte diferente de movimiento de un portero que a otro sí, porque tengo un portero que tiene un déficit a un lado y el otro no. sí, Entonces, sí, sí, sí. quiero controlar yo esa parte también del ejercicio. No siempre, ¿eh? Pero Sí, 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 sí. muchas veces así. En Porque ocasiones, sí, tú esa sí, sí. parte, por ejemplo, en lo que decíamos de Qatar. En Qatar el nivel, obviamente, es más bajo que lo que me encontré en Inglaterra y en España en Sí. alto nivel. Entonces, ahí probé mil cosas. Probé las cosas sobre todo, de aprendizaje y desarrollo. En Ajá. España, sobre todo, España e Inglaterra, desarrollo y alto Y rendimiento a rendimiento, sí. tope. Y ahí era más de aprendizaje y desarrollo de un montón de cosas. Me ha servido todo increíblemente. Nos hace Miki de Miguel una pregunta que me parece muy interesante. Miguel. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas que ahora se está llevando mucho la figura de tener dos entrenadores de porteros, sobre todo en élite? Yo creo que es muy positivo y yo creo que se pueden trabajar de muchas formas diferentes teniendo dos entrenadores de porteros. Eh, ¿Cómo ves tener un ayudante y cómo podríamos trabajar entre dos entrenadores de porteros? ¿Lo ves Mm, positivo? no, totalmente. Y si puede ser otro más. Pero no es que sea positivo, es que es increíble. Eh, y no por llamarle ayudante. Por ejemplo, en el Depor contaba Complementario. con... Sí, sí, no, sí, simplemente Entrenador de profesionales portero, de sí, porteros que puedan dar sí. feedback, que puedan... Y que piensen, por ejemplo, yo en el Depor tuve la suerte de estar con David Fernández, que ahora están en el Cartagena, y era ya, pero pensábamos casi igual, que a veces no es bueno, Sí, porque al final no te das un feedback ya tienes el mismo, es bueno sí, que choques muchas veces. O sí, venía David Vidal conmigo, que ahora está en los juveniles en el Depor. O sea, esas cosas son importantísimas, porque te da la parte de, ¿te has fijado en esto? ¿Te has fijado en lo otro? No sé, que no se te pase esto. Hostia, es cierto. O esa parte de, fíjate, tío, queremos provocar esto. Entonces, solo decirle, queremos provocar esto, el objetivo sí, ya salía. sí, Él podía ejecutar o yo podía ejecutar y otro podía estar con esos ojos que eran instantáneos, no la cámara a posteriori. sí. Que también aprovechar el tiempo, obviamente, porque al final a mí me pasa muchas veces. Tú eres entrenador de porteros y solo hay uno y tus porteros o algunos de tus porteros están con el equipo realizando una tarea Cierto, y también, otros sí. quedan en rotación y uno puede estar con el equipo dando feedback al portero sobre el juego, etcétera, etcétera, y otro puede estar trabajando, por ejemplo, mejora individual con ese portero, que no sea el mismo entrenamiento para los tres. Sí, sí. No, totalmente de acuerdo contigo. Eso también lo utilizábamos. Pero la mejor individual sobre todo lo hacíamos o antes o después de entrenar, O dependiendo del después. cuerpo técnico, porque a veces casi tienes que pedir un poco permiso, Durante, más, etcétera. Pero sí que a mí me gusta entrenar con 4 porteros para poder hacer tareas donde tenga más riqueza táctica. sí, Y sí que muchas veces, pues 2 van con el equipo. Y sí que es cierto que como estés tú solo, te quedas con, con los porteros que tienen que trabajar de forma aislada, por supuesto. Sí, te pierdes esa parte. Es una putada, eso es. nos pregunta Javi, ¿qué importancia le das a la integración del portero en el juego del equipo en edades de formación? Pasamos de élite a fútbol base un poco, ¿no? Por muchos equipos, por no disponer de medios o incluso un entrenador de porteros para todo el club. Tú vienes y haces 20 minutos de trabajo con los porteros y luego te vas. Es importante, obviamente, yo para mí sí. Es importante el integrar al portero en el juego colectivo en su etapa de formación. Totalmente. Es que está visto que los porteros que han sido incluso jugadores de pequeños, es decir, que estuvieron haciendo más cosas que solo, por ejemplo, integrar, que lleguen y hagan, estamos hablando de etapas de formación, pues los porteros Sí, muchas veces tienen que ser jugadores sí, cuando son pequeños. No, desde el Benjamín ya este es portero y es portero. Y el resto de jugadores nunca pasan por la portería. Nos estamos perdiendo a veces no algunos saben lo que es. ahí. Y también ese desarrollo que puedan tener en el juego colectivo, pero no estamos hablando de juego con el pie, sino estamos hablando de Sí, riqueza táctica del portero que esté pues trabajando incluso en 360, que después va a trabajar solo en 180, pero que tenga esa riqueza incluso perceptiva, vamos a sí. ganar muchísimo.
Ajá. Y nos pregunta bajo palos sobre la incertidumbre. ¿Qué opinas de la incertidumbre entrenando? Obligar al portero a tomar decisiones que se puede encontrar en la competición. ¿Demasiada incertidumbre es tan malo como que no haya incertidumbre? Yo creo que lo tenemos que pautar. Tenemos como cuando vamos al gimnasio y qué toca cada día. ¿Qué, ¿Cuáles son los porcentajes de entropía, que es la libertad? ¿Cuáles son los porcentajes de entropía que nos vamos a encontrar durante la semana? Pues ahí igualmente. Yo creo que es casi imposible lograr que haya una máxima libertad en el entrenamiento o máxima incertidumbre en el entrenamiento, porque al final somos los que somos y van a pasar ciertas cosas. Yo cada vez que veo algún vídeo por ahí que dice toma decisión y de repente Sí. vemos, ya lo tenemos hablado tú y yo, vemos colores, vemos cartulinas, vemos no sé qué y tienen que tomar una decisión en función de un color o una luz. Tíos, eso no es toma de decisión. Eso es toma de decisión Claro. ante eso, pero no es toma de Ante eso, decisión sí. ante lo que nos vamos a encontrar el domingo. Hay Sí. una palabra clave que si vais a teoría de sistemas, teoría del caos, que se llama fractal. Los fractales son Sí. una parte del todo que guarda las mismas características. Entonces tú, por ejemplo, quieres trabajar uno contra uno. Entonces, uno contra uno quieres que guarde todas las características. Pues tiene que haber, por supuesto, un porterito, un espacio que se Ajá. acerque a la convención, un rival que quiere que tenga que sea rival, que no sea compañero, porque sabes lo que va a pasar, que tire cuando quiera, entonces ahí entra el componente espacio-tiempo, entonces ahí ya entra dentro de ese espacio de incertidumbre, pero que haya toda la incertidumbre del mundo, pues nos quedamos también que si hay toda la incertidumbre del mundo, no podemos o no estamos planificando lo que vamos a trabajar. ¿Qué vamos a Se nos trabajar? escapa. No, lo que Sí. pasa. Entonces, lo que pase no lo estamos haciendo bien. Creo que tenemos que pautar eso y Ajá. trabajar en incertidumbre, pero nosotros, como entrenadores, manipulando. Otra vez, no puedo salirme fuera. Si yo quiero trabajar una cosa en concreto, yo tengo que ser un poco el que dirija con la bola. Sí. Sí, sí, sí. Muy interesante. Nos dice F. Curras, buen nombre. eh, ¿Cuándo crees que es tarde para cambiar un patrón que lleva utilizando erróneamente un portero? O sea, quiero decir, ¿hay un momento o una edad, llamémoslo, en tiempo, en cual digas, este portero no puede mejorar esto? Yo creo que no. Y la experiencia me ha dicho que no. Voy a ser así rotundo porque y vemos ahora que está de moda todos los libros estos de aprendizaje. Nos pregunta Rafael Ángel, si un portero que tiene experiencia trae un gesto que es un poco ortodoxo, pero le funciona, ¿hay que modificarlo o dejarlo? Si no tiene Si le problema de funciona, lesión, si no tiene problema de efectivamente. lesión, adelante. Si le funciona, pues seguimos adelante. Vamos a seguir leyendo más preguntas. Miguel Litro 129. En el fútbol profesional y en la etapa de pretemporada, ¿quién determina las cargas físicas del portero? ¿El preparador físico, el entrenador de porteros, ambos? Si el entrenador de porteros es probador físico, pues que le haga entrenador de porteros. Si Mejor. no, claro, es que si no está formado el entrenador de porteros como dentro Sí, de de ese ese ámbito. campo, pues tiene que hacerlo, Sí. tiene que coger al probador físico, por supuesto. Te voy a decir mi caso. Yo sí que estudié aquí en Coruña INEF y lo hago yo, por supuesto. Pero no dejé nunca de apoyarme en el preparador físico para, oye, tío, ¿qué novedades hay? Sí. Si no me da tiempo a mí, por ejemplo, ahora que estoy parado, estoy intentando absorber todo lo que puedo de campos que creo Sí. que tengo que darle más. Incluso siempre tenemos en los clubes a fisioterapeutas, a redactadores que nos pueden dar una cantidad de pautas Mucha ayuda. y de tareas Sí. para los reporteros, para esa parte fuera del campo, que son increíbles. Yo creo que no tenemos que dejar de ver, incluso con los entrenadores y segundos entrenadores. Oye, qué inicios ves tú más interesantes? Y para generar o para darle más herramientas al portero. Sí, sí, sí. Y luego hablando de pretemporadas,
yo con el paso de los años cada vez lo pienso más. ¿Es lo más importante de la pretemporada la carga física dentro del entrenamiento de porteros? No, para mí no, pero ni siquiera el Para mí equipo. tampoco. Esto ya hace mucho tiempo que está bastante obsoleto. Sí, modelo de Los tienes que juego, saber preparar lo para que que funcionen. quieres exactamente para la competición, cómo quieres que actúen tus porteros en la competición. Nos pregunta Nacho, ¿eres partidario de la alternancia? Ya me ha trabado a mí también la lengua. ¿Eres partidario de la alternancia en la portería, en la competición? ¿O se debe confiar en uno? Sí, lo que nos dice Nacho, al final, si solo confías en uno, pues volvemos un poco al rol de suplente. Vas a tener muchos problemas Sí, sí, con sí. ese portero suplente. Lo que decía antes, depende cada caso. Por ejemplo, si tienes, ahora cada vez casi todos los equipos tienen varios porteros, dos porteros muy potentes. Entonces, esa Sí, alternancia per se, ¿sabes? Esa alternancia simplemente para que los porteros estén contentos, no. No, no, yo creo en la meritocracia. Pero también, como dije sí. antes, creo en las características de los porteros. Si tenemos dos porteros diferentes, hay partidos que uno va a ser o puede ser más eficaz que otro. A eso me refería, ¿no? Por ejemplo, tengo un portero que juega muy bien con los pies, por ejemplo, y tengo un portero que va muy bien por arriba. Y en ese momento en concreto vamos a jugar a un campo que está embarradísimo, que no se puede jugar nada y que lo que más se nos va a dar van a ser balones por arriba, segundas jugadas. A mí debería jugar ¿Cambiarías él. al portero? Sí, sí, sí. Pero también hay que ser consecuente, todo el cuerpo técnico. Es Sí, no, decir, por supuesto, por supuesto, por después de repente supuesto. pasa algo, ¿cómo habéis decidido cambiar de portero? No, 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 vamos a ver, hemos decidido todos por esto y por esto. Es como si pones al centro, es que debería ser como si pones a Sí. un central concreto, a un medio centro concreto, a un punta concreto. Yo creo eso. Otra preguntita, esta es mía. ¿Dónde entra, ahora que hablamos de juego de pies, dónde entra el entrenamiento de la fase ofensiva del portero? ¿Crees que con el entrenamiento específico vale, solo con eso? Yo al final ves muchas tareas en internet que el portero bloca y reinicia, y bloca y hay un reinicio, pero con eso solo vale. ¿O tiene que estar la figura del entrenador de porteros integrado dentro de lo que veníamos hablando, ¿no? De las tareas de juego, dando feedback a los porteros, analizando las situaciones que se dan? Ahí es donde realmente está la mejora. Varias cosas, porque es muy buena pregunta. Una, ¿el entrenamiento específico es el que hacen con nosotros? Exacto, esa es buena respuesta. Claro, es que lo menos específico es lo que se ve como... Porque Sí, hay ¿qué es la jugadores, especificidad? era la Sí, broma para empezar. sí, Bien, sí, después, creo que donde más realidad hay es cuando están con sus compañeros, por supuesto. Nosotros, dentro del entrenamiento aislado, creo que le podemos dar muchas herramientas. Pues patrones de ubicación, patrones de desplazamiento, patrones incluso de golpeo. Pero, por ejemplo, hay sí, cosas que odio totalmente, que es ver a porteros que golpean el balón hacia una portería, por ejemplo. Entonces, sí, ves porteros que le meten una hostia increíble hacia la portería, sí. que no, que el pase tiene una intención. La velocidad con la que vaya el balón, le está dando un Ujú. mensaje a tu compañero, hacia dónde le vas a pasar en función de su orientación. Entonces, ya son atractores que van a modificar mucho esa posibilidad de pase, que eso sí que nosotros lo pueden hacer con el grupo de porteros de una manera muy aislada. El riesgo Sí, de pérdida, eso lo van a tener con el equipo. Entonces, yo creo totalmente, con nosotros van a hacer eso, ese tipo de patrones, ese tipo de situaciones o escenarios más reducidos, donde puede haber ujú. mejoras, pero donde tiene que ser, puede ser. Bueno, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho, en Qatar bastante, porque tuve la suerte con Rubén, que me daba bastante bola ahí, en el que utilizaba los porteros y un grupo de jugadores, no todos los jugadores. Sí, Entonces ahí utilizamos, sobre todo después del entrenamiento, esas situaciones, por ejemplo, pues para trabajar ese pase intermedios después de un pase con presión. ¿Cómo hacemos? sí, ¿Cómo hacemos ese pase intermedios, ese pase a próximos, ese pase a lejanos? Entonces ahí lejanos. utilizamos mucho. Y después con el equipo entero se hace totalmente. Pero, por ejemplo, hay también una pullita para los entrenadores. ¿Cuántas veces ves a los porteros que no sea fútbol reducido, y que no sea un Sí, partido, sí, 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 que sí. el portero recepciona la bola y hace un reinicio, Ya. que sea real, que sea real. Sí, 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 es importante. Tranche nos pregunta, un poco relacionado con esto, que estamos hablando de específico, no específico, aislado, como lo has denominado tú. ¿Van cambiando los porcentajes a lo largo de la temporada de metodología más analítica, más global?
variación entre ambas. No utilizo nada de analítico, cero. Nada. Ajá. Incluso, como te comentaba antes, en Qatar, que íbamos más al aprendizaje de desarrollo. Es que lo analítico, Ajá. incluso ya si nos vamos a deportes que son completamente individuales, ya no utilizan analítico, utilizan otro tipo de escenarios de aprendizaje. Si nos ponemos aquí, se nos va el... No No, acabamos. pero hay... Sí, que Y sobre todo, hay una palabra clave que quiero dejar hoy. Si os ponéis a currar en algunas cosas, sobre todo en los porteros, que leáis Open Skills, que es cómo se aprenden las habilidades de deportes abiertos, deportes como el fútbol, deportes colectivos. Entonces, ahí nos va a decir cómo van esos grados de incertidumbre para el aprendizaje. Entonces, cómo va variando durante la semana, no durante el año, la metodología o los ejercicios, pues en función de lo que nosotros necesitemos. Para cada día de la semana hay unos objetivos concretos. Imaginaos, pues el día que tenemos un poco más, yo le llamo espacios amplios. Pues sí. espacios amplios va a haber un poco más de variabilidad en las tareas. Con lo cual ahí ya estamos entrando en un tipo de tareas. El día que, normalmente el día menos 3 en este caso sería, pues que tenemos menos 3, que utilizamos un poco más el trabajo de velocidad, por decirlo así. Pues van a ser tareas un poco más reducidas, porque el componente más importante para mí pues va a ser este componente de tiempo-reacción, de velocidad, etcétera. Entonces, ahí, claro, me quiero asegurar que el portero intervenga, sobre todo. Entonces, Claro. pues días post-competición, pues depende cómo haya pasado la competición. Entonces, ahí vamos a ir regulando. E incluso para la cabeza del portero. Ahí entra el concepto de la fatiga táctica. No podemos estar siempre con el mismo tipo de tareas porque hay un momento que no entrena. Y si yo no entreno por ese tipo de metodología, pues me estoy perdiendo algo. Incluso por esa un poco oxígeno a la cabeza. ¿Lo podemos cuantificar eso? ¿La fatiga táctica de la que te haces referencia? Al final, ¿o es más por sensaciones? No, yo creo que podemos cuantificar todo. Yo, por ejemplo, le pasaba a los porteros, me tenían que cubrir un cuestionario de satisfacción, de utilidad y un poco en lo que se llama la escala de Borg. La escala de Borg en cuanto a su cuerpo y un poco su saturación. Entonces, muchas veces en pretemporada no tanto, porque esto, depende si los porteros son nuevos, es un poco más novedoso, pero también un poco de saturación a nivel mental, cuando hay estrés por competición, por todo, pues ahí también depende. También utilizas un poco más tareas que sabes que los porteros van a, no todo el entrenamiento, por supuesto, sino que los porteros pues tienen un poco más de satisfacción, metes alguna diferente, que haya un poco un componente pues más lúdico, después metes alguna tarea que tenga un componente un poco más de percepción de eficacia baja, vas jugando un poco, ahí está un poco el arte del entrenamiento, yo creo. Me hablabas de la escala de Borg. ¿Te resulta muy útil? Me refiero al hecho de que a mí me ha pasado, normalmente, donde mejores resultados he tenido con la escala de Borg es cuando no saben lo que responde el otro compañero, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final sueles pasar la escala de Borg, pero si el portero que va a jugar pone un 7, igual el que está ahí que dice te voy a coger el puesto, yo pongo más o menos, o en función, ¿vale? Entonces, quiero decirte, ¿es realmente eficaz la escala de Borg si no es de... Sí, bueno, o hay otras formas, porque a mí me ha pasado mucho, que al final he dejado esa información muchas veces de lado porque sé perfectamente lo que iba a poner el portero. Si uno ponía un 6, el otro iba a poner un 6. Si el entrenador en las tareas no le había involucrado mucho en el juego, iba a poner un 5, seguro. Aunque conmigo hubiera sido la mayor matada del mundo, ¿vale? Hablando así un poco más llano. ¿Es una herramienta que habría que darle una vuelta o realmente así es útil? Yo creo que tenemos que educar a los porteros. No es la herramienta, sino es el portero. Tenemos que educar al portero en que sepa realmente para qué se utiliza y cómo es. Y cómo nos va a valer después para, perdón, vincularlo a... Tranquilos, no... no es coronavirus. No. Mejor. Cómo llevarlo a la mejor priorización de nuestra carga diaria. Entonces, ahí otra vez nos vamos a la persona,
a quién se lo pedimos, cómo se lo preguntamos, con el otro portero, no se lo preguntamos con otro portero, tenemos que jugar un poco con eso. Muchas veces hacía que me olvidaba y se lo preguntaba por WhatsApp, por ejemplo. Entonces ahí no tenía que decir, yo lo tengo pues en de esa manera más privada también, al final, el contacto es mucho más y otra vez, personal. la pretemporada, o si ya el portero, pues a mitad de temporada, que vaya llegando, entonces, que vas entrenándolo un poco fíjate, pues este entrenamiento podría ser de esta manera, porque, por ejemplo, en Inglaterra, que te iba a comentar antes, en Inglaterra tenemos un departamento de ciencias del deporte impresionante. Entonces ahí podemos ver cómo era su wellness, cómo era su escala de Borg. Y lo llevamos también a los datos de GPS, de todas las pruebas que le hacían, y comparamos y sabemos los porteros realmente que tenían uno u otro. O, por ejemplo, el mismo entrenamiento para un portero y para otro portero, yo me fijaba más cuando teníamos ese tipo de medidas en las aceleraciones, impactos que hacían. Es increíble la varianza que eran con el mismo tipo de entrenamiento. Con lo cual, muchas veces, ¿a qué le hago caso? ¿Al GPS? ¿A la escala de Borg? Claro, porque además, un portero, claro, era un portero de 202 con un portero de 1,80. Manu. Hola amigos, bueno, como ya sabéis, Instagram solo nos deja 1 hora de conexión, así que, bueno, os habrá sacado a todos, es lo normal, no os preocupéis. Vamos a contactar con Manu y nos despedimos ya. Hola de nuevo, Manu. ¿Qué pasa? Bueno, Instagram solo nos permite transmitir 1 hora y como, bueno, se había cortado así de repente, habíamos decidido volver a entrar, estamos intentando conectar, pues por lo menos para despedirnos y agradecer a todos vosotros, bueno, en principio a ti, Manu, por contestarnos todas las dudas, ha sido un placer. Lo he disfrutado muchísimo, la verdad, y he metido muchas dudas que tenía yo, las hemos metido ahí y muy bien. Y nada, agradecértelo. Gracias por estar con nosotros, gracias a todos los que habéis participado, los que habéis metido preguntas, que es un placer. Intentaremos colgarlo en YouTube para las personas que están suscritas a la página web de Mi Portería. Y nada, Manu, despedirte ya, darte las gracias y que aquí estamos para lo que necesites. Oye, un saludo a todos los amigos que vi por aquí, tíos. Os echo de menos, cabrones. Un placer enorme, Manu. Nos vemos hasta la próxima. Chao.